Vivimos en un mundo de constante conflicto y de constante guerra. Si no, mire las noticias. La división, el desacuerdo, las peleas rondan por doquier. Las personas solamente se rodean con otras personas que piensan igual a ellos, que tienen los mismos gustos que ellos. No te metas con mi película favorita, con mi serie favorita. Si tú eres de el Caracas o de el Magallanes, te odio a muerte. Nos factorizamos por un partido político. Odiamos a las personas que piensan distinto a nosotros. Pero ¿qué nos dice el Evangelio sobre este tipo de intolerancia? El apóstol Pablo nos lo responde en la carta de Romanos. Estamos en la parte práctica de los capítulos 12 al 16 y Pablo nos dice que por esta gracia que se nos fue mostrada en el Evangelio, nosotros debemos responder a Dios ¿con qué? Con amor hacia Dios y con amor al prójimo. Terminando en el capítulo 13 con un llamado a vestirse de Jesucristo, a actuar como Jesucristo. ¿Cómo? Con amor. Todo se resume en el amor, no en divisiones, no en pleitos, no en conflictos, no, en unidad, en amor, lidiando con las diferencias secundarias. Y esto es algo imposible. Para el ser humano esto es imposible. Sobre todo en las iglesias de Roma, que era una iglesia multiétnica. Múltiples orígenes, múltiples etnias, inclusive un pasado religioso muy distinto. Había judíos, había gentiles de diversas religiones. Es impensable ver cómo estas personas tan diferentes pueden tener unidad en Cristo. ¿Debemos guardar ciertas fechas ceremoniales o no? ¿Debemos comer ciertos alimentos o no? ¿Cómo lidiar con estas diferencias, mis hermanos? No, la respuesta está en el amor, en la paciencia, en la verdadera tolerancia para velar por la unidad de la iglesia. Porque el Evangelio hace lo imposible. Él une a personas tan distintas en la misma fe. Y por eso el título del sermón de hoy es Unidos en la fe. Nos basaremos en el capítulo 14 de Romanos, de los versículos 1 al 2. Y el argumento del apóstol Pablo en este pasaje es el siguiente. Acepta a tu hermano con paciencia a pesar de sus pequeñas diferencias. Acepta a tu hermano con paciencia a pesar de sus pequeñas diferencias. Y lo vamos a ver en 3 puntos principales, donde Pablo nos da las razones para aceptar a nuestro hermano. La primera razón, porque también fue aceptado por el Señor. La segunda razón, porque todo lo hace para el Señor. Y en tercer lugar, porque todos rendiremos cuentas al Señor. Y realmente quiero que puedas comprender con humildad a tus hermanos para que los ayudes en medio de sus debilidades. Así que comencemos. Vamos al versículo 1. El apóstol Pablo empieza con una orden. Dice, acepten al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Ahora, ¿por qué debemos aceptar al que es débil en la fe? Vamos al primer punto, número 1. Porque también fue aceptado por el Señor. Antes de recibir al débil en la fe, debemos entender quién es el débil en la fe. ¿Qué significa esto de débil en la fe? Porque si leemos el versículo 2, lo podemos malinterpretar. Miren, uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil
solo come legumbres. Pareciera indicar que el débil en la fe son los judíos, ¿no? Bueno, antes de ver quién es el débil en la fe, vamos a ver quién no es el débil en la fe. Noten que agrega Pablo la palabra fe, el débil en la fe. Esto significa las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. O sea, él es débil, pero está en la fe. Él cree el evangelio. Él es un creyente. Él es un cristiano. Aquí Pablo no nos está promoviendo al ecumenismo, a que aceptemos en el sentido de hermandad, de que yo te considero cristiano, a grupos religiosos que no son cristianos o a sectas que se dicen cristianas pero que no lo son. No. Pablo no está hablando de eso. Él habla al débil que está dentro de la iglesia del Señor. Él que cree el evangelio bíblico e histórico. No es un apóstata, no cree falsas doctrinas. Él es un creyente verdadero. Por lo tanto, Pablo no nos está hablando aquí de los judaizantes, ni de los grupos heréticos que querían judaizar a la iglesia o que quieren paganizar la iglesia con prácticas de espiritismo o de la nueva era. No nos está hablando de estas personas, porque ellos decían que Dios no aceptaba a las personas solamente por su fe en Cristo, sino que la obra de Cristo redentora no era eficaz, no era suficiente. Había que añadirle ciertos rituales, ciertas ceremonias para ganarse la gracia de Dios. Por eso imponían a los gentiles circuncidarse, no comer ciertos alimentos, guardar los días de reposo y X cantidad de leyes para que ellos fueran salvos, diciendo la cruz y la obra de Cristo no es suficiente. Es la fe más las obras, es la fe más estos rituales y tradiciones religiosos. Pero Pablo es el apóstol que más vehementemente luchó contra esta herejía. Si lees toda la carta de Gálatas, es literalmente un insulto a esta gente. Pablo está sumamente enojado. Les dice, oh Gálatas insensatos, oh Gálatas idiotas, ¿quién los ha hechizado? Así es el tono de Pablo en esta carta. Y él dice que los judaizantes es un evangelio diferente y que este evangelio, quien se los predique, sea anatema, es decir, sea maldito por Dios. Imagínense lo delicado de esto. En Gálatas 4, de los versículos 8 al 10, Pablo dice lo siguiente: pero en aquel tiempo, cuando ustedes no conocían a Dios, eran siervos de los que por naturaleza no son dioses. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien que son conocidos por Dios, ¿cómo es que se vuelven otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales, a las cuales desean volver a estar esclavizados de nuevo? Ustedes observan los días, los meses, las estaciones y los años. Otra vez volvieron a las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento, cuando ya Cristo las cumplió y las finalizó en el Nuevo Pacto. Oh Gálatas, ¿qué les está ocurriendo? Eso está bien claro. Otro ejemplo de Pablo es la carta de Colosenses. En Colosenses 2, del 16 al 17, Pablo dice: por tanto, nadie los juzgue, escuchen bien, nadie los juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días o a fiestas o a luna o a días de reposo, que nadie los juzgue con esto. Todo lo cual era una sombra de lo que había de venir, que era Cristo. Estas leyes ceremoniales judías eran para distinguir al pueblo de Israel de las demás naciones.
Y era para decirle al pueblo, yo soy santo. Yo soy tan santo que el cerdo para mí es un animal impuro. El murciélago para mí es un animal impuro. De lo santo que soy. Era algo pedagógico para enseñarle al pueblo algo en aquel momento. Pero ya cuando Cristo vino, que se nos dice que estas leyes eran una sombra de Cristo, Él nos reflejó una realidad todavía más suprema. Cristo es nuestro reposo, Cristo es nuestro sabbat, Cristo nos purifica a nosotros que éramos impuros. Y ahora por eso podemos comer de todo y no hay que guardar días de reposo, porque ya en Cristo se cumple toda esta ley ceremonial que era una sombra de lo que había de venir. Si aún no me creen, culmino con Primera de Timoteo 4 del 1 al 5. Pablo dice, el Espíritu dice claramente en los últimos tiempos que algunos se apartarán de la fe. ¿Quiénes serán estos que se apartarán de la fe? Prestando atención a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Wow, Pablo, estás como agresivo. ¿Quiénes son estos? Estos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de algunos alimentos. Wow, judaizantes. Que Dios los ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y los que han conocido la verdad. Porque, escucha bien, todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra y mediante la oración. Si tú oras y das gracias a Dios por una chuleta bien ahumada, come. No es pecado, no es inmundo. El que lo prohíbe, ese es el falso maestro que Pablo habla aquí. Entonces, ya sabiendo esto, que estas sectas de los movimientos de las raíces hebreas que quieren judaizar el cristianismo, el movimiento adventista del séptimo día y todas estas sectas judaizantes no son los débiles en la fe. Ellos no son cristianos. Entonces, ¿quién es el débil en la fe? Preguntamos, ¿quiénes son? Bueno, John MacArthur, en su comentario, nos hablaba sobre el contexto cultural en aquel entonces. Miren, había judíos en las iglesias de Roma que seguían luchando con su conciencia en cuanto a guardar las leyes ceremoniales y rituales de la ley mosaica, leyes dietéticas, fiestas judías y días de reposo. Ellos se preguntaban, ¿será que si no lo hago, seguiré pecando contra el Señor? No sé si seguir haciéndolo o no. Es verdad, hay judíos conversos que siguen luchando con su conciencia en cuanto a esto. Y como la mayoría de las iglesias de Roma eran gentiles, eran no judíos como nosotros, ellos no les importaba en absoluto esto. Los veían como que, ¿qué te pasa? Come cerdo, no guardes el sábado, no hay problema. O sea, ¿cuál es el problema? Pero también había un grupo de gentiles, un grupo de nosotros, que salió de religiones paganas. Y en estas religiones paganas también se guardaban días de reposo, ¿sabía? Y se ofrecía comida a falsos dioses. Se ofrecía comida a ídolos con sus tradiciones. Por lo tanto, ellos pensaban, ¿será pecado si yo celebro cierta fiesta que se celebraba a un dios pagano? ¿Será pecado que yo coma comida que se sacrificó a ese falso dios que ellos adoraban antes? Y ellos también tenían esta lucha de conciencia en cuanto a si comer, no comer, si a celebrar cierto día o no. ¿Les suena familiar? Hasta el día de hoy, muchas iglesias luchan con este tipo de pensamientos y de creencias.
Estos son los débiles en la fe, mi hermano. Creyentes que luchan con este tipo de opiniones. Y ahora Pablo lo contrasta con lo que llama los fuertes, los maduros en la fe. ¿Quiénes son estas personas? Ellos tenían un mejor entendimiento del Evangelio. Tenían una conciencia tranquila y madura, entendiendo que ya Cristo cumplió todas las leyes ceremoniales, que eran un tipo de lo que Él iba a hacer, y que por tanto ahora ellos podían comer y darle gracias a Dios. Ellos no tenían que guardar el sábado, o que esas fiestas paganas no significaban nada en absoluto, porque Dios creó todos los días, no los dioses. Los dioses no existen. El único Dios verdadero es el Señor. Por lo tanto, si yo celebro un día, ¿qué importa? Es un simple día. Ellos se sentían libres de comer carne que vendían en el mercado bien barata, que a lo mejor fue ofrecida a un ídolo como sacrificio, pero no les importaba porque daban gracias a Dios y comían. Y estaba bien, no hay ningún problema con eso. Pero ellos de igual forma despreciaban a los que no estaban de acuerdo con esta práctica. Y si te pones a investigar, todo tiene un origen pagano. Todo. Para los que guardan el sábado, miren, ¿sabían que los antiguos romanos dedicaban el sábado al dios Saturno? Y que celebraban la agricultura, la riqueza y las abundancias. Y que le dedicaban este día en el festival de la Saturnalia. Entonces, si yo le digo a los judíos, ustedes adoran al dios Saturno porque guardan el sábado, sería una falacia completamente. Porque Dios lo estableció muchísimos años antes. Ahora la acusación que nos hacen a los cristianos. Los romanos adoraban también al dios Sol el día domingo. Domingo viene de Sunday, el día del sol, o el culto al dios solar o al sol Invictus, que se propagó en el siglo III por varios emperadores. Es decir, los cristianos al guardar el domingo estamos adorando al dios Sol. La misma falacia, mi hermano. ¿Sabes por qué? Porque los cristianos se reunían los domingos desde el libro de los Hechos. En Hechos capítulo 20, versículo 7, dice que el primer día de la semana, es decir, el domingo, estaban reunidos los discípulos partiendo el pan. Los cristianos en Jerusalén, los cristianos judíos convertidos, iban el sábado al templo para evangelizar a los demás judíos y se reunían los domingos a partir el pan. Una vez que el templo es destruido por el Imperio Romano, los cristianos se quedaron solamente con el domingo, porque fue el día que el Señor resucitó y que se llamó desde allí el día del Señor, el día en que nos congregamos y nos reunimos. Y créeme, ir en contra del domingo es ir en contra de 2000 años de historia de la iglesia. Es tan abrumadora la evidencia de que los primeros cristianos desde el siglo I se reunían el domingo, que es imposible desmentirlo. Eso que vino Constantino y colocó el domingo como el día es una mentira histórica y una deshonestidad intelectual con las evidencias. Pero no estamos aquí para hablar de Dios, sino para hablar de los débiles y los fuertes en la fe. Ahora, claro está, los débiles no deben quedarse allí. No, es que bueno, yo soy débil, yo dudo, yo lucho con esto, si es pecado o no, guardar cierto día o no, yo me voy a quedar aquí. No, el débil en la fe debe madurar, debe crecer en el Señor y en su entendimiento del Evangelio. Pero mientras tanto, debemos tener paciencia con los débiles en la fe. Dice Pablo en el versículo 14 del mismo capítulo 14 que estamos viendo. Véalo, versículo 14. Yo sé
y estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo. Nada, ningún animal es inmundo en sí mismo. Pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. O sea, esta persona todavía no está convencida de que este animal sea puro. Por eso debemos velar por la unidad de la iglesia en las doctrinas fundamentales, mi hermano. Estas son doctrinas secundarias, las cuales podemos tener paciencia los unos con los otros mientras maduramos y crecemos. Pero, decía alguien, la forma como tratamos las cosas en la iglesia que no son esenciales es algo esencial. Es esencial saber cómo tratar a las personas en los asuntos no esenciales. Aceptar y no juzgar, no discutir opiniones secundarias, muchísimo menos, escúchame bien, muchísimo menos burlarte de esa persona por asuntos secundarios. Y la razón que Pablo da, la vemos en el versículo 3. Pablo dice, porque Dios lo ha recibido, porque Dios lo ha aceptado, al igual que te aceptó a ti. Leas el versículo 3. El que come no desprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. Tendemos a menospreciar, tendemos a juzgar al que no piensa o al que no actúa como nosotros. Menospreciamos, incluso consideramos inferior al que se cohíbe de hacer ciertas cosas. O juzgamos al que hace cosas que nosotros consideramos malas o inmorales. ¿Cómo a él se le ocurre hacer semejante cosa? O ese sí es ridículo. ¿Cómo va a cohibirse de hacer esta cosa? Sí, es algo que todos hacemos y es normal. Pero Pablo dice, no, ya va. Los débiles en la fe solían juzgar a los creyentes maduros por su libertad, por comer de todo y por no seguir una dieta religiosa, por no guardar ciertos días o por celebrar ciertos días que consideraban paganos. Los consideraban depravados, liberales, pecadores. ¿Cómo se les ocurre violar la ley? Por otra parte, los fuertes en la fe solían menospreciar y burlarse de los débiles en la fe, los ridiculizaban, porque ellos sentían el deber de guardar estas ceremonias, porque ellos no comían ciertos alimentos o porque no comprendían la libertad cristiana aún. Los tildaban de, ustedes sí son religiosos, ustedes sí son legalistas, ustedes son gente puritana, y los excluían, los rechazaban por eso, lo cual no debe ser, mi hermano. El pastor Sugel Michelem, hablando del débil en la fe, lo llama la tiranía del hermano débil. ¿Por qué? Dice, si yo no puedo participar de estas cosas, nadie puede hacerlo. Si yo no puedo comer carne, ningún cristiano puede hacerlo. Si yo considero que ver una película está mal, nadie debe hacerlo. Si yo considero que ver televisión es pecado, ningún cristiano debe ver televisión, perdón. Dice el pastor Sugel, ellos limitan la libertad de los demás al no ser capaces de hacer uso de ella. Limitan la libertad de otros porque ellos mismos no usan esta libertad que Dios les ha dado para hacer cosas legítimas, para hacer cosas buenas. Y por eso condenaban a los que no pensaban como ellos o no hacían las cosas que ellos decían. ¿Les suena familiar? Ponían regla tras regla tras regla que no está en la Biblia, sino que según su criterio, para sentirse más espirituales, para sentirse más superiores a los demás. Y hoy en día,
¿Cómo se verá esto, mi hermano? Esto va más allá. Les pongo un ejemplo. Si tú puedes subir el Ávila a pie, que te felicito, wow, muy buenos pulmones. Si tú puedes subir el Ávila, escalarlo sin cansarte y comer caraota con leches en la noche sin que el estómago se te desplome y vayas al baño después, es admirable. Pero, ¿qué pasa con el otro hermano que se cansa al empezar el recorrido por el Ávila? O que al beber un poquito de leche ya le cae mal en el estómago. Tiene un estómago de porcelana. ¿Qué sucede con él? Te burlas de él, lo consideras inferior a ti por eso. Menosprecias a alguien porque tiene un gusto de música diferente a ti. A él le gusta el vallenato y uno, esa música detesta. A él le gusta el rock, esa música es del diablo. Menosprecias a alguien por sus costumbres o por su manera de llevar el hogar, porque él friega de cierta manera o porque prepara el pollo distinto a ti. Odias a alguien sencillamente porque no actúa de la misma forma que tú en asuntos que realmente son irrelevantes, son secundarios. Mira, ambos bandos estamos rompiendo un mandamiento. Los débiles en la fe creen que están siguiendo todos sus mandamientos, pero están rompiendo uno. Y los fuertes en la fe tenemos libertad, pero estamos rompiendo un mandamiento. ¿Cuál será? El mandamiento del amor. Ninguno de los dos se está amando los unos a los otros como Cristo dijo y como Pablo dijo en los capítulos anteriores. No están siendo como Cristo, no se están vistiendo del Señor Jesucristo. Por eso siempre vamos a tener opiniones diferentes, mi hermano. Es imposible que yo piense 100% igual a ti o a ti o a ti. Es imposible. Siempre vamos a tener diferentes opiniones, diferentes gustos, porque cada uno es un individuo y cada uno tiene gustos y preferencias diferentes. Por eso debemos lidiar con estas diferencias de forma madura. Debemos soportarnos los unos a los otros con estas diferencias. ¿Por qué? Porque Dios aceptó a tu hermano a pesar de esta inmadurez. Y te ha aceptado a ti que también tienes tus inmadureces. Si Dios lo aceptó, ¿quién eres tú para rechazarlo? Si Dios ha aceptado a tu hermano, ¿quién eres tú para juzgarlo? Porque recuerda que Dios nos aceptó no por nuestros méritos, no porque fuéramos una buena persona, no porque yo soy perfecto y yo ya no peco. No, Dios me aceptó únicamente por los méritos de Cristo, únicamente por la gracia y la misericordia del Señor. Nos ha justificado, nos ha salvado. Y tú no lo vas a hacer simplemente por algunas preferencias y gustos personales. Le dirás a Dios, Dios, ¿cómo se te ocurre aceptar a ese pecador, a esa persona tan insoportable? ¡Wow! ¿Quién eres tú para hacer esto? Por tanto, si Dios lo recibe y lo acepta, vamos al versículo 4, tú no lo juzgues, porque Él es un sirviente de Dios al igual que tú. Si tú dices, yo soy un siervo de Cristo, tu hermano también lo es. Versículo 4, ¿quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae, en pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Miren, si Dios lo aceptó, ¿cómo tú vas a decir que no es cristiano? Si Dios lo salvó, ¿cómo tú vas a decir, él no es cristiano simplemente porque, no sé, porque no usa corbata
o porque no se pone falda. Porque Dios es poderoso, miren lo que dice aquí, porque Dios es poderoso para guardar a sus siervos sin caída. Es decir, a pesar de sus debilidades, esta persona permanece firme en el Señor. ¿Significa que quién es quien la sostuvo firme? Su Señor. Por lo tanto, si tú estás esperando la caída de ese hermano, wow, revela intenciones muy malas dentro de tu corazón. Porque sigue siendo por gracia, no por nuestras fuerzas, no porque yo todo lo puedo, sino porque Él todo lo puede. Muchos religiosos, y sí, les voy a decir así, siguen fijando su mirada en este mundo. Incluso fijan su mirada más en el diablo que en el mismo Señor Jesucristo. Muchas iglesias evangélicas que ni siquiera saben lo que es el evangelio, quieren imponerle reglas a sus miembros para tener una mejor piedad, cuando la Biblia en ningún lado lo establece. Dicen que quien no usa corbata está en pecado, que quien se pone pantalón no es bíblico, no es prudente, tiene que usar pura falda. Dicen que se debe tocar solamente puro piano, que la batería es del diablo, que no se debe ver televisión, que no puedes ir al cine, incluso un tema polémico, pero que no puedes hacer un brindis con una copa de vino, que la Navidad es pagana, que el cumpleaños es pagano, que no puedes celebrar eso. Día de la Madre es pagano, es pecado si celebras el Día de la Madre, el Día del Padre, todo es malo, todo es pagano para este tipo de iglesias. Incluso el uso de anticonceptivos. Wow. Tienen convicciones de tradiciones bien arraigadas. Pero como dice Augustus Nicodemos, los creyentes de hoy ven al diablo en todo. En la Coca-Cola, en las mayonesas, en los dibujos animados, en los mensajes subliminales, en Hello Kitty. Continúa. Pero no consiguen ver al diablo en falsos profetas predicando herejías en las iglesias. Critican todo esto, pero oyen a Benny Hinn. Wow, mi hermano. Cuánta falta de discernimiento nos hace falta. Obviamente, si tú tienes una tentación en particular, por ejemplo, si tú eras un ex alcohólico, claro está que tú no puedes beber, porque tú eres propenso a caer en ese pecado. Una persona que no, una copa de vino no le va a hacer mal, porque la Biblia prohíbe emborracharse, no el beber licor. Uno prefiere abstenerse, pero no podemos prohibir lo que la Biblia no prohíbe. Y ojo, no estoy promoviendo a tomar licor, no. Simplemente estoy dejando claro que no puedo poner una regla que la Biblia no establece. Si yo soy diabético y sé que el azúcar me hace daño, tengo que limitar mi consumo de azúcar. ¿Por qué? Por mi salud. Si yo como azúcar en exceso es pecado. ¿Por qué? Por mi salud. Pero para otro creyente que no es diabético, ¿estará mal que coma mucha torta? No, mi hermano, depende también de casos particulares. En mi caso, yo tuve que quitar TikTok porque me estaba haciendo mal. Pero yo no voy a prohibirle a ustedes que desinstalen TikTok porque yo considero que es pecado. No. Si a ti algo te hace caer, ok, déjalo. Pero si a mí no me hace caer, tú no tienes por qué juzgarme a mí si yo lo hago. La televisión, es verdad, hay programas que un cristiano no debería ver. Hay películas con escenas que son casi pornográficas que un cristiano no debería ver. Pero eso no significa que vamos a prohibir el uso de televisión o de ver películas o de ir al cine, hermano.
¿Qué es eso? ¿Hasta qué punto vamos a llegar imponiendo reglas que la Biblia no establece? En la libertad está el amor. Y en este amor podemos ver la única regla. Amar a Dios, amar al prójimo, hacer todo como para el Señor, dándole gracias. Y esto nos lleva al segundo punto que veremos más brevemente. ¿Por qué aceptar al hermano que es diferente a mí, que difiero con él en ciertos aspectos? En segundo lugar, porque todo lo hace para el Señor. Lea el versículo 5 y 6. Uno juzga que un día es superior a otro. Otro juzga igual todos los días. Ahí está. Cada cual está plenamente convencido según su propio sentir. El que guarda cierto día, ¿para quién lo hace? Para el Señor lo hace. El que come, para el Señor come, pues da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. ¿Cuál es el factor en común en ambos? Que lo hacen para el Señor y le dan gracias al Señor. Uno se abstiene de ciertas cosas para el Señor y le da gracias por eso. El otro come, no guarda y hace ciertas cosas y agradece al Señor. Y noten que es bíblico dar gracias antes de comer, porque le damos gracias a Dios por los alimentos que Él nos ha dado, porque no fui yo, fue Él quien me los puso en la mesa. Por lo tanto, demos gracias, hagamos lo que hagamos, y todo lo que hagamos, ya sea que coma, que beba o que haga cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios, nos dice el apóstol Pablo. Debemos estar plenamente convencidos de esto, mi hermano. Según la Biblia, si la Biblia me convence de algo, yo en mi conciencia, entonces lo hago. Por eso no podemos imponerle a los débiles en la fe, mira, no hagas esto, no hace falta, porque va a ir en contra de su conciencia y puedo hacerle daño. Debo llevarlo con amor poco a poco, discipularlo hasta que esta persona crezca, madure y entonces ella pueda abstenerse finalmente o no abstenerse de algo porque tenga esa convicción bíblicamente. Así que cuidado los fuertes con imponerle a los débiles esta libertad, porque la libertad no se impone, la libertad se enseña, la libertad se da. ¿Y por qué el Señor nos ha dado esta libertad? ¿Por qué podemos, como siervos, darle gracias a Dios por todo esto? Versículos 7 y 8, léalo conmigo. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, porque no nos pertenecemos a nosotros mismos, mis hermanos, somos de Él. Continúa Pablo, y ninguno muere para sí mismo, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿De quiénes somos? Del mismo Señor. Somos siervos del mismo Señor. Hacemos todo para Él y damos gracias. ¿Por qué? Porque no nos pertenecemos a nosotros mismos, hermano. Tú no eres tuyo. Tú le perteneces a otro. Tu vida es del Señor. Tú no moriste por ti mismo. Fue Cristo quien murió por ti. Él te compró con su sangre y por lo tanto le perteneces a Él. Y puedes decir como Pablo, ya no soy yo el que vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Por lo tanto, tú sigues viviendo como si fueras tu propio dueño. Sigues viviendo para cumplir tu propia voluntad y tus propios sueños. A lo mejor por eso es que somos tan intolerantes con las demás personas, porque nos hemos vuelto egoístas, orgullosos y por eso tanto conflicto, porque queremos imponer nuestra voluntad por encima de los demás. Y por eso mismo, mis hermanos,
ya que no nos pertenecemos. Si vivimos, debemos vivir para el Señor. Y si vamos a morir, bueno, muramos por Él. Muramos para Él. Porque la conclusión de Pablo es que ya sea que vivamos o que nos vayamos con el Señor, del Señor somos. ¿Y por qué? Versículo 9. Porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Para esto Cristo vino, mi hermano. Para esto Cristo murió y resucitó, para ser tu Señor. Este fue su propósito. Porque pensó en su iglesia. Él vino por ti, para morir por ti y por tu hermano que no soportas. Por ambos, no solamente por ti, también por tu hermano. También Él es Señor de los creyentes que ya partieron. Y por eso todos estamos unidos en este mismo Señor, dueño y amo. Por eso vivamos sujetos a Él, mis hermanos, soportando a otros, sabiendo que ellos también tienen al mismo Señor. Entonces, ya sabiendo esto, sabiendo que tenemos un mismo Señor, vamos rápidamente al tercer punto. Debemos darle todos cuenta y rendirle explicaciones de lo que hicimos. Y por eso esta es la tercera razón para aceptar a nuestro hermano, porque todos rendiremos cuenta al mismo Señor. Todos vamos a rendirle cuenta a Dios, hermano, porque Él es nuestro amo. Y cuando alguien es tu amo, tú tienes que actuar conforme Él lo establezca. Si el Señor dio libertad en ciertas áreas, para que si yo quiero como, o si no quiero no coma, ¿quién soy yo para imponerles a los demás que coman o que no coman? Como dice el pastor Sugel Michelén, lo que el Señor está prohibiendo no es emitir juicios de valor contra alguien, sino es ese espíritu censurador e hipercrítico que asume el derecho de pasar un juicio inmisericordia y severo sobre la conducta de los demás, justificando también su propia conducta. En otras palabras, no juzgar a otro no significa que no puedo decirle lo que estás haciendo está mal. Porque si fuera por eso, los apóstoles no fueran podido defender la sana doctrina. Y no estuviera el mandato de exhórtense los unos a los otros. Claro que si el hermano va contra algo de la Biblia, yo tengo todo el deber de decirle, hermano, no, está pecando contra el Señor. Pero lo que Pablo dice es, en estos asuntos, no se juzguen, no se condenen, no se manden al infierno por estas cosas. Porque quien va a juzgar eso es el Señor, no tú no eres el juez. Ojo, esto no respalda la excusa de esta generación de cristal, de que solamente Dios conoce mi corazón. El que no quiera que lo juzguen, que no juzgue. Tú no puedes juzgarme a mí, tú no puedes decir si lo que yo hago es bueno o malo. No. Lo que quiere decir es que en estos aspectos el Señor es quien determinará qué se debía hacer y qué no. Porque entonces tenemos un sentido de superioridad espiritual, señalando a los demás, queriendo cambiar ciertas cosas en las iglesias, y por eso muchas veces hay tantas divisiones, mis hermanos. Porque dicen, ¿cómo es posible que en esta iglesia no se use falda? ¡Qué falta de respeto! ¿Cómo es posible que aquí toquen la batería? ¿Qué es esto? Un 4 eléctrico. Eso es una abominación. ¿Cómo se les ocurre? Pero Pablo dice que no tenemos el derecho de despreciar o condenar a nuestro hermano. Lea el versículo 10 al 12. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Pablo lo reitera. O también tú, ¿por qué desprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Dios, porque está escrito, vivo yo, dice el Señor,
que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Aquí Pablo cita al profeta Isaías, que dice: vuélvanse a mí y sean salvos, y todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún Dios más que yo. Por mí mismo he jurado, ha salido de mi boca en justicia una palabra que no será revocada, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará lealtad. Es posible que Pablo se refiera a que Dios es el juez y todos van a rendir cuentas delante de él. Pero también es posible que diga que los que juzgan a su hermano real en la fe están queriéndole quitar la posición a Dios en el trono de juez. Tienen complejo de Dios y quieren robarle el puesto a Dios. Pero no, hermano. Solamente el Señor conoce los corazones, las intenciones de los corazones, que no es excusa para pecar, sino que más bien debería hacerte temblar esto. Dios conoce mi corazón. Sí. Tiembla, porque Él ve todo lo malo que está allí. Y si tu corazón está mal, puedes seguir muchas reglas, pero si tu corazón está mal, ¿de qué te sirve seguir todas esas reglas que tú mismo te has puesto? Mandamiento de hombre, porque de Dios no lo son. Estas personas solamente están promoviendo la división en la iglesia, mi hermano. Están poniendo barreras innecesarias en el cuerpo de Cristo. Asuntos secundarios que no tendrían por qué dividirnos, porque son muy personales. Y es un peligro gigantesco para la unidad de la iglesia, porque Cristo quiere la unidad de todos nosotros, no que nos dividamos por estas cuestiones de si comemos, no comemos, de si guardamos, no guardamos, de si vestirnos de esta o de estas otras formas. Por eso Pablo literalmente dice: quítate el sombrero de juez. Literal. No somos jueces, somos siervos del mismo Señor. El Señor es quien nos juzgará en cuanto a estas prácticas secundarias. Porque los débiles en la fe querían mandar en casa ajena. Querían imponer reglas en una casa que no era suya. El único que debe imponer las reglas en la iglesia es Dios. No las personas, no mis preferencias personales, y no vamos a cambiar el domingo o todos los domingos ciertas cosas por las preferencias personales de cada miembro de la iglesia. No, mi hermano. Lo hacemos según la palabra, no según preferencias personales. Por eso no debemos imponerle estas reglas o estas convicciones a nadie, porque son muy propias de nosotros. Tenemos diferentes posturas respecto a asuntos secundarios, referente a ciertas fiestas. Algunos celebran Navidad, otros reformados no celebran Navidad. Algunos tienen escuela dominical para los niños, otros no la tienen. Otros creen en la continuidad de los dones, otros no lo creen. Unos creen en el bautismo de niños aún, otros no creemos en el bautismo de niños, sino del creyente. Igualmente son asuntos secundarios en los que podemos tener unidad en el Evangelio, en las doctrinas fundamentales de la fe. Presbiterianos, bautistas, pentecostales, evangélicos, que tengan una doctrina sana en el Evangelio. Como dijo el padre de la iglesia, Agustín de Hipona, en lo esencial, unidad. En lo dudoso, libertad. En todo, claridad. Unidad en la misma fe, mi hermano. Porque el Evangelio es tan poderoso que puede unir a personas tan distintas como tú y como yo a través de la obra redentora de Cristo. Puede que tú hoy sientas que no has sido muy amoroso con tus otros hermanos, que has sido intolerante con tus hermanos y que los has juzgado o los has despreciado.
Es el momento para arrepentirte de tu pecado. Porque el objetivo no es que intentes cambiar, es que permitas que Dios transforme tu corazón y te dé ese amor profundo que puede cambiarte. Y si tú te has dado cuenta que estás sin Cristo, según el Evangelio, Dios juzgará los secretos de todos los hombres por medio de Él. Tú has roto la ley de Dios. Tú has creído que tus propios mandamientos son mejores que los mandamientos de Dios. Estás sumergido a lo mejor en el legalismo, en el moralismo, creyendo que tu obediencia a la ley puede salvarte. Pero déjame decirte que no. Que al romper un mandamiento los rompes todos. Y que Dios no puede simplemente perdonarte ya, porque eso lo haría injusto. Tú mereces una condenación eterna y tu pecado demanda una paga. Pero tranquilo, hay una buena noticia. Cristo, el verdadero y único Señor de la iglesia y de la conciencia, vendrá a juzgar un día a vivos y a muertos. ¿Y quién podrá sostenerse en pie delante de Él? Oh, pero este mismo juez descendió y vivió una vida perfecta. Él sí guardó verdaderamente la ley. Él sí guardó los días de reposo, la dieta, en representación nuestra. Él no vivió para sí mismo, sino que vivió para Dios y le dio gracias por todo. Él nos enseñó que la verdadera ley era el amor. Y en vez de juzgarnos, ¿sabe qué hizo? Él no nos despreció, Él no nos juzgó, sino que Él cargó con nuestros pecados, cargó nuestra maldición y el castigo de Dios por romper la ley. Él fue juzgado y despreciado en nuestro lugar, para que fuéramos declarados justos delante de Él. Y ahora resucitó para darnos vida, libertad y paz. Nos compró para pertenecerle a Él, para ser de su iglesia. Y ahora ascendió para ser rey y ser la autoridad. Y para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Recordemos esto, mi hermano, al tomar la cena del Señor, esta unidad que Cristo nos ha dado.